Buenos días, un saludo para todos, qué bueno que estén acompañándonos, es un gusto, un privilegio el poder compartir la palabra con ustedes el día de hoy, compartir este tiempo. Vamos a comenzar con un poquito de adoración para nuestro Dios, vamos a cantar algo para glorificar el nombre de Dios y queremos de verdad que este sea un tiempo en el cual puedan ser ministrados, en el cual pueda Dios hablarles una palabra a su corazón, en el cual Dios pueda bendecirles de una manera abundante. Para todos aquellos que van a tener la oportunidad de verlo, se supone que es un canal que se diseñó con un propósito específico, pero sabemos que esto tiene alcances que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, para todos aquellos que van a poder conectarse, que van a poder ver este tiempo, esta conferencia, este tiempo de adoración, pues de verdad deseamos que sean bendecidos en gran manera. Así es que te voy a invitar, vamos a comenzar este tiempo con una pequeña oración y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti para bendecirte, para adorarte, para levantar tu nombre en alto. Gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti, acercarnos a ese trono de la gracia, acercarnos con confianza, sabiendo que tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero también un Dios justo, un Dios perfecto. Gracias por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de los que podrán escuchar este tiempo, este tema y todo lo que vamos a hacer. Toca el corazón, prepara la tierra y que cada palabra que hablemos, cada cosa que hagamos en este tiempo, Dios, te glorifique solamente a ti. Te bendecimos, Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y conmigo, juntos, hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Di conmigo, Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, el Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Un grito de alegría. Oh, oh, oh. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia
se oirán en los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Tu nombre es Cristo. Vamos a decir juntos: Cristo, el que salva. La esperanza está en Él y no lo dudo. Cristo, luz del cielo, el Rey eterno, amigo fiel. Una vez más decimos: Cristo, el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, el Rey eterno, amigo fiel. Eres bueno, Señor, porque fiel y para siempre es tu misericordia. Fiel es el que nos perdonó y fiel es el que nos amó, entregando su vida en rescate por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. De donde quiera que nos estés viendo, te voy a invitar a que ahí cierres tus ojos y, si es posible, levantes tus manos y escuches esta canción que de parte de Dios viene a tu vida en este momento para bendecirte a ti y a tus generaciones, para bendecirte a ti y el fruto de tus manos, el fruto de tu trabajo, y Dios lo quiere bendecir. Levanta tus manos. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Escucha de parte de Dios. Dios te guarde y bendiga, y que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Ahora sí puedes levantar la voz conmigo y decir amén. Dios quiere traer bendición a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tu vida en este día y para siempre, diciéndote que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones,
tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Él te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. De parte de Dios, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Señor, somos llenos de tu presencia, de tu gracia y tu favor en esta hora. Y nos ponemos en tus manos, reconociendo que solo tú eres Dios y gobiernas sobre nuestras vidas. Amén. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Me presento de una manera formal. Soy Manuel Jiménez, mejor conocido como el Negrito Manuel. Y el día de hoy yo voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy tengo el privilegio y el gusto, el placer de poder compartirte una palabra de parte del corazón de Dios, y que yo sé que va a ser una gran bendición para cada uno de los que puedan escucharlo. Y nos vamos a ir. Yo quiero compartirte acerca de solo Jesús salva y nos da propósito. Solo Jesús salva y nos da propósito. Y yo quiero compartirte precisamente acerca de esto, acerca de la salvación que solamente podemos obtener por medio y a través de Jesucristo. Pero no solamente de la salvación, porque es muy padre o sería muy chiquito, sería muy poquito nuestro pensamiento si nosotros quisiéramos quedarnos en que solamente Él nos salvó y nada más, sino que también vamos a ver un poquito más acerca de el por qué nos salvó, el por qué lo hizo, el para qué lo hizo, porque eso también es una parte importantísima y fundamental de lo que tú y yo tenemos que aprender, conocer, y no solamente quedarnos en nos salvó y qué padre, nos salvó y ya somos como unas figuritas de aparador y decir somos salvos y listo y un día vamos a estar en el cielo. No, hay algo más.
Él vino no solamente para darnos vida eterna, sino que quiso darnos un propósito. Y es lo que vamos a ver, o yo quiero compartirte el día de hoy. Dice Juan, capítulo 3, nos vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 3 y vamos a arrancar desde el versículo 1 para hablar primeramente acerca de esta parte de la salvación, de qué significa, qué representa, de qué se trata, cómo se obtiene, cómo se hace. Porque, ojo, tengamos bien claro una cosa. Él vino para darnos vida eterna, Él vino para salvarnos, Él vino para hacer una obra que nadie más podía haberla realizado, solamente Jesús podía realizar esa obra en la cruz, morir por nosotros, resucitar y darnos vida eterna. Pero muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo aplica eso? Recuerda, este es un asunto espiritual. Este es un asunto que tiene que ver con nuestro espíritu, que tiene que ver con nuestra alma. Dice Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta es clave, esta pregunta es clave. ¿Cómo puede hacerse esto? Porque sin duda yo creo que es una de las preguntas que todo mundo nos hemos hecho. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo sucede? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplica? ¿Qué se mueve en lo espiritual o en lo natural? ¿Cómo puede hacerse esto? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, terminamos con este. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí le vamos a dejar en cuanto a la lectura y vamos a introducirnos un poquito en este pasaje que nos enseña un montón de verdades espirituales, un montón de cosas que tú y yo tenemos que apreciar y valorar y sobre todo aplicar a nuestras vidas. Lo primero que nos encontramos, regresándonos al capítulo 3, versículo 1, es decir, donde comenzamos nuestra lectura, es que nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y además que era un principal entre los judíos. Los fariseos eran un grupo religioso, eran un grupo de personas que en el tiempo de Jesús, de alguna manera ellos se la pasaban, vamos a decirlo de esta manera, se la pasaban peleando, se la pasaban contradiciendo, se la pasaban confrontando a Jesús. Era un grupo de hombres muy conocedores de las escrituras. Era un grupo de hombres que sabían exactamente lo que la ley decía y no solamente la sabían, sino que la enseñaban. Algunos no tanto la vivían, pero la enseñaban, al grado de que un día Jesús dijo, hey, ustedes escuchen lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, que su enseñanza era correcta, su enseñanza era buena, pero de alguna manera siempre tenían como ese conflicto y ese pleito con Jesús. Entonces este hombre llamado Nicodemo, que pertenecía a ese grupo de los fariseos y que además era un principal entre los judíos, era un hombre que sabía
y que entendía de lo que se trataba el asunto de las escrituras, que sabía por dónde iba más o menos el rollo en cuanto a la palabra y las profecías que había respecto a Jesús, pero no se atrevía a declarar claramente, a declarar abiertamente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Por ahí tenía cierta idea, por ahí creía algo, pero no se animaba todavía. Por eso dice que vino de noche con Jesús. Este hombre no se quedó solamente con un yo pienso, yo creo, yo me imagino que Jesús es maestro, será que sí es el Mesías. No se quedó en la especulación, no se quedó en tal vez. Y sabes, hay mucha gente que se queda en creer y en pensar que conoce a Jesús, pero nunca realmente se acerca a Él. Tú te vas a encontrar con un montón de personas que inclusive te dicen, sí, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, yo he escuchado mucho acerca de Él, pero nunca se han acercado de manera personal a Jesús y por lo tanto no tienen una relación estrecha con Cristo, con Jesús, el Mesías, el Salvador. Ahora, este hombre viene de noche, pero ¿sabes qué? Algo que a mí me impresiona es que cuando aquí menciona que él vino de noche, no solamente habla de noche en cuanto a las horas, en cuanto al tiempo, en cuanto al cronos, sino para él, su vida estaba de noche. En su vida había oscuridad, en su vida había un velo, en su vida había mucha información, mucho conocimiento, pero nada de revelación, nada de relación con Jesucristo. Es decir, él tenía mucho que enseñarle a la gente, pero muy poco que mostrar acerca de un Jesús real y vivo que podía habitar en su vida. Él estaba de noche, realmente el que estaba de noche, el que vivía en oscuridad, el que vivía con un velo enfrente de él, era él mismo. Y entonces él viene y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y sabes, muchas veces nuestro conocimiento de Jesús solamente se queda aquí. Nicodemo le dijo, sabemos, es decir, tenemos un conocimiento, tenemos un entendimiento, nos alcanza nuestra cabecita para saber que tú vienes de Dios. Pero sabes, el conocer a Jesús no se trata de que lo tengamos aquí. La relación con Jesús tiene que ser un asunto del corazón, tiene que ser un asunto espiritual. Y Nicodemo solamente hasta ese momento le alcanzaba para en su mentecita saber que Jesús era el maestro. Hasta este momento le dice rabí, es decir, maestro. Yo sé, y mis amigos también, nomás que estos no quisieron venir conmigo, porque él dice sabemos, no dice yo sé, dice sabemos, es decir, que había más que concordaban, que estaban de acuerdo con lo que Nicodemo estaba hablando en ese momento con Jesús. Él le dice, sabemos. Es decir, no soy solo yo, somos varios, solamente que nadie quiso venir, porque sabes, no cualquiera se acerca a Jesús, y no cualquiera se pone de pechito, se rinde para que Jesús haga algo en su vida. No cualquiera. Escucha, no cualquiera. Se necesita mucho valor para de verdad ir con Jesús y rendir la vida, rendir todo nuestro ser, rendirle todo nuestro corazón. Y aquí nos encontramos con un hombre que tenía amigos, que tenía conocidos, que pertenecía a un grupo, el cual ese grupo sabían que Jesús era un maestro, era un rabí que había venido de Dios, porque hacía señales que nadie podía hacer, hacía cosas que a no ser que Dios estuviera en él, no fuera posible hacerlas. ¿Sabes? Hay gente que inclusive puede decir y reconocer, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió en una cruz y cada año celebramos la Semana Santa y la muerte y la resurrección y etcétera, etcétera. Pero solamente se quedan en eso, en una información. Solamente se quedan con un conocimiento aquí en su cabecita, en su mente, respecto a quién es Jesús. Y sí, pueden reconocer y saber que viene de Dios. Pueden reconocer y saber que solamente por medio de Dios es que ese hombre podía hacer todas esas cosas. Nosotros podemos saber que Jesucristo es el Señor y es el Salvador y lo podemos decir, pero no solamente basta con que lo sepamos, no basta con que lo conozcamos, no basta con que lo leamos. Tenemos que dar un paso más allá. Y Jesús escucha a este hombre
Seguramente Jesús sabía quién era Nicodemo, tan es así que lo vamos a ver más adelante, o en lo que leímos ahorita. Jesús sabía quién era Nicodemo, pero Jesús lo deja que se explaye, lo deja hablar, lo deja que diga lo que tenía que decir. De alguna manera a mí estas primeras palabras de Nicodemo me parecen como un tanto queriendo quedar bien con Jesús, queriendo hacerle la barba, diciendo, bueno, pues eres el maestro y vienes de Dios, porque wow, las señales que tú haces nadie más las hace, eres increíble, etcétera, etcétera. Jesús lo escucha y en el versículo 3 le responde lo que Jesús realmente quería hablar con Nicodemo y quería dejarle en el corazón bien grabado. Escucha, muchas veces la gente está queriendo escuchar lo que quiere escuchar. Muchas veces la gente aún se acerca a Dios buscando escuchar y recibir lo que ellos quieren, piensan, pretenden y entienden que necesitan. Pero el que conoce el corazón, que es Dios, que es Jesucristo, Él sabe exactamente qué palabras decirnos. Nicodemo no se esperaba la respuesta de Jesús. Nicodemo, él tal vez pensó que la plática iba a seguir por el rumbo que él la llevó. Sin duda, yo creo que Nicodemo decía, sí, Jesús ahorita va a responder. Claro, vaya, hasta que haya alguien que reconoce que soy enviado de Dios. Y vaya, hasta que haya alguien entendido y sabe que las señales que yo hago solamente las puedo hacer porque Dios me mandó, etcétera, etcétera. Tal vez Nicodemo pensó que la plática iba a girar en torno a la introducción que él había dado. Pero ¿sabes? El que conoce los corazones, Jesucristo dijo, yo a este le tengo que responder de acuerdo a lo que necesita. Y en el versículo 3 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué? A ver, Jesús, ¿qué tiene que ver este versículo? ¿Qué tiene que ver esta declaración tuya con lo que Nicodemo está diciendo? Como que no cuadra, como que no tiene nada que ver, como que, caray, ¿de qué me hablas? Tan es así que el versículo 4 enseguida Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínate dónde estaba Jesús y dónde estaba Nicodemo. Ve la charla con la que Nicodemo comienza y ve el giro tan increíble que Jesús le tiene que dar a dicha charla. Porque Jesús sabía quién era, sabía por qué estaba aquí, sabía a qué había venido, sabía cuál era su misión. No necesitaba que nadie le estuviera barbeando ni le estuviera recordando las cosas que él ya sabía. Jesús vino específicamente a dar un mensaje. Jesús vino específicamente a cumplir con una misión y él no estaba dispuesto a perder el tiempo. Y él inmediatamente le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Tú estás buscando el reino porque Jesús sabía y conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y sabía que él estaba buscando de verdad tener un encuentro personal con aquel que pudiera transformar su vida. Por eso es que Jesús no se anduvo con rodeos. Por eso es que Jesús inmediatamente fue al grano y le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Sabes? La única forma en que tú y yo podemos entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. La única forma en que tú y yo vamos a poder un día estar en la eternidad con nuestro Dios, en la eternidad con Jesucristo, en la eternidad con el Espíritu Santo, con Dios, es naciendo de nuevo. Por eso es que Jesús inmediatamente le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende y dice, soy viejo, ¿cómo puedo nacer nuevamente? ¿Cómo puedo meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, hablando acerca del Espíritu Santo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿sabes qué? El nuevo nacimiento tiene que ver con el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento tiene que ver con una obra, no de hombres, sino una obra del Espíritu Santo. Porque el primero que nos convence de pecado, el que trae una revelación a nuestro corazón y nos dice, tú estás mal, eres un pecador y necesitas un Salvador, esa obra la hace el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dice, hey,
el Espíritu Santo tiene que intervenir. Y para que tú y yo nazcamos de nuevo, para que tú y yo seamos nuevas criaturas, para que tú y yo tengamos la certeza de que un día estaremos en la eternidad con Dios, es necesario la intervención del Espíritu Santo. Es necesario que Él venga, ponga en nosotros esa convicción de pecado, y nosotros entonces vengamos a un arrepentimiento, es decir, le digamos: Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he hecho lo malo, yo reconozco que he hecho cosas muy, muy malas, he pecado demasiado. Y entonces el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos convierte en nuevas criaturas. ¿Sabes? Esto solamente me trae una referencia ahorita a la mente. Cuando María, dice la Biblia que María, que tuvo el gran privilegio y la gran bendición de ser la madre de Jesús cuando vino aquí a la tierra, cuando se hizo hombre, cuando se hizo carne, Jesús hombre. Esa mujer dice que cuando el ángel viene y le dice un santo ser va a nacer de parte tuya, va a nacer en tu vientre, inmediatamente ella le dijo: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, nunca he tenido intimidad con un hombre, nunca he tenido relaciones íntimas con un hombre. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dice: hey, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y entonces el santo ser nacerá. ¿Sabes? Es una obra del Espíritu Santo. María escuchó las instrucciones del ángel y el Espíritu Santo hizo la obra. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón. Alguien pudiera decir: pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no he hecho cosas malas, yo no soy un pecador, o sea, yo no soy una mala persona, porque ese es el argumento que tenemos muchos. Yo no soy una mala persona, yo trabajo, yo aporto, yo doy, yo apoyo, yo sé que este canal fue diseñado de una manera específica para los futbolistas y para directivos y cuerpo técnico y toda esa gente que está en medio del fútbol, en el medio del fútbol. Y tal vez muchos de ustedes inclusive dicen: no, pues nosotros lo único que hacemos es pues trabajar y nos concentramos y entrenamos y nos la pasamos ahí en el hotel y vamos y jugamos y le damos un beneficio grande a todo el país porque la gente nos ve jugar y los divertimos y los entretenemos. ¿Qué de malo puedo ser yo? ¿Qué de pecador puedo ser yo? ¿Sabes? Cuando tú y yo nos comparamos con otros, entonces tal vez podemos salir bien librados. Cuando tú y yo nos comparamos con alguien que de antemano sabemos que vive de una manera muy mal, entonces tal vez podemos decir: no, yo soy una buena persona, ese es mala persona, aquel es un pecador, aquel sí merece el castigo, la cárcel, etcétera, etcétera. Yo soy una buena persona. ¿Sabes? Cuando nos comparamos con Jesús, que es el verdadero parámetro para compararnos, entonces nos damos cuenta lo pecadores que somos. Viéndonos, poniendo como espejo la Biblia y la persona de Cristo, entonces nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Si nos comparamos con alguien más, tal vez salgamos bien librados, pero con Jesús definitivamente somos pecadores. Y sabes, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, decirle: Dios, te he ofendido, te he lastimado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Sabes, no entiendo de qué se trata todo este rollo, pero lo que sí sé es que yo soy un pecador y que te necesito como Salvador. Nicodemo hasta ese momento estaba, yo creo que en shock todavía. Él no sabía qué decir, qué hacer, porque Jesús le dice: hey, tú tienes que nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que tú y yo necesitamos el día de hoy, lo que tú y yo necesitamos atender, la voz que necesitamos escuchar es al Espíritu Santo cada vez que nos dice: tú necesitas pedir perdón de esto, tú necesitas arrepentirte de esto. Y si tú te pones sensible y te pones ahí a escuchar la voz del Espíritu Santo, te darás cuenta que hay un montón de cosas de las cuales tú y yo tenemos que arrepentirnos. Te darás cuenta que de verdad sí hay muchas cosas de las cuales tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios.
porque sin duda estoy completamente seguro, tú y yo somos pecadores. Hay una certeza, la certeza es, somos pecadores y necesitamos pedir perdón. Si queremos entrar en el reino, si queremos ser salvos, si queremos vida eterna, entonces tú y yo necesitamos pedirle perdón a Dios. Y el versículo 9, nos brincamos al versículo 9 porque viene esta pregunta. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo llegar a ese punto en el cual tú me dices que yo necesito nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Y es lo que yo te comentaba ahorita. Necesitas primeramente arrepentirte. Primeramente, el primer paso que tenemos que dar es reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de dicho pecado. Y sin duda hay mucho de qué arrepentirnos. Eso es lo primero. Y después dejar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos haga nacer de nuevo. Juan capítulo 1, nos regresamos un poquito ahí, solamente unos dos capítulos. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, estamos aquí humanamente, carnalmente, porque un hombre y una mujer tomaron la decisión de tener relaciones íntimas, sexuales, y entonces nacimos nosotros, y aquí estamos. Pero esto fue por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de un hombre y de una mujer. Pero ¿sabes? Para tener el nuevo nacimiento y convertirnos en hijos de Dios, necesitamos creer en Él, recibirlo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. ¿Estás conmigo? Espero que esté quedando muy clara esta parte, porque es la parte crucial y fundamental de esta conferencia del día de hoy. Un hombre y una mujer tuvieron un acuerdo, tuvieron intimidad y aquí estamos, por voluntad de un hombre y una mujer. Pero para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas y poder entrar en el reino de los cielos, ahora se trata de yo reconocer que soy pecador, pedir perdón de mis pecados, creer en Jesucristo, recibirlo en mi corazón, rendirle mi vida, decirle Espíritu Santo, hazme una nueva criatura, hazme un nuevo nacido, para entonces tú y yo tener la seguridad de que estaremos en la eternidad con Él. Y sabes, esa obra le corresponde a Él. Y es increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas. De esta manera, tú y yo le rendimos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Mucha gente, escucha, muchas personas quieren o desean, anhelan un Salvador. Mucha gente anhela un Salvador porque reconoce que está mal, porque reconoce que no puede llegar al cielo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, la gente dice, yo estoy buscando la vida, Jesucristo es la vida. La gente dice, yo estoy buscando la verdad, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y la gente dice, es que yo estoy buscando el camino para llegar a Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo soy un camino, dijo soy el camino, porque solo hay un camino para llegar al Padre y ese camino se llama Jesucristo. Es solamente a través de Cristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz que tú y yo podemos llegar al Padre. Y la gente está buscando un Salvador. La gente está buscando a ese Mesías, a ese hombre llamado Jesucristo que los salve y nos lleve a la vida eterna. Pero sabes, Jesús no solamente quiere ser nuestro Salvador. La clave de ese nuevo nacimiento es que Jesucristo se convierta en nuestro Señor. ¿Escuchaste? La clave para que quede de manifiesto, evidente, la evidencia de un nuevo nacimiento es que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 7. Me voy a regresar ahí al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y escucha lo que dice.
Te voy a leer desde el versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por esa puerta ancha. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿cuántos? Pocos son los que la hallan. Wow. ¿Sabes? Aquí me está hablando de la vida eterna. Aquí me está hablando de encontrarnos un día con Jesucristo, con este camino llamado Jesucristo, y poder llegar a la eternidad. Y entonces aquí dice que hay una puerta ancha, una puerta espaciosa que nos lleva a la perdición, pero también me dice que hay una puerta estrecha y un camino angosto que llevan a la vida eterna. ¿Sabes? Hay muchísima gente que hoy está transitando por el camino espacioso y muy pocos están transitando por el camino angosto. Y el camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna. Dice el versículo 15, continuamos con la lectura y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, es decir, no han nacido de nuevo, es decir, no son gente, aquí dice falsos profetas, es decir, son gente que dice conocer a Dios, que inclusive puede hablar en nombre de Dios, pero que en realidad son falsos. Y el versículo 16 dice, ¿cómo vamos a conocerlos? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, ¿cómo detectar a esos falsos profetas? Por sus frutos. ¿Cómo detectar a los verdaderos hijos? Por sus frutos. Aquí nos dice claramente, dice enseguida, versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mira, aquí nos deja de una manera bien práctica cómo reconocerlo. Eres un árbol malo, tus frutos van a ser malos. Eres un árbol bueno, tus frutos van a ser buenos. Porque si eres un árbol bueno, no puedes dar frutos malos. Y si eres un árbol malo, no puedes dar frutos buenos. Claro, simple, sencillo. ¿Cómo saber entonces que soy un nuevo nacido? ¿Cómo saber que el nuevo nacimiento llegó a mi vida? ¿Cómo saber que soy hijo? Porque los hijos dan frutos buenos. Los que son hijos de Dios dan frutos según su ADN, según el ADN de Dios. Y somos hijos de Dios, por consecuencia nuestros frutos serán buenos. Si no somos hijos de Dios, por consecuencia nuestros frutos serán malos. Pero no queda ahí, no queda ahí. Dice enseguida, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, caray. Sí, Jesús continúa hablando y diciendo, está hablando de la puerta ancha, de la puerta estrecha, del camino angosto, del camino ancho. Está hablando de todo esto, está hablando acerca de los frutos buenos, de los frutos malos. Y entonces él dice, y no se confíen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A dónde queremos llegar tú y yo? Al reino de los cielos. Ah, no todo el que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, caray. Pues yo pensé que haciendo una oración era suficiente. No es suficiente. Hemos caído en un gravísimo error. La iglesia moderna ha caído en un grandísimo error y pensamos que por una simple y sencilla declaración, vamos a dejarlo en sencilla, en una sencilla declaración de Señor, yo reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios y que das vida eterna, yo te recibo, te entrego mi corazón, etcétera, 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 amén. Ya acabamos esa oración y por esa sencilla declaración, tú y yo somos
hijos. Tú y yo somos salvos. Tú y yo vamos directitos a la vida eterna. Déjame decirte, es una de las grandes mentiras que la iglesia moderna, que la iglesia actual se ha inventado, se ha creído y ha enseñado. Que por una sencilla declaración hay salvación. ¿Sabes? No se trata de eso. Porque aquí claramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Es decir, no solamente porque confieses y reconozcas que Él es el Salvador, tienes vida eterna. Sí, por ahí comenzamos, por ahí se empieza, por ahí inicia el caminito. Pero escucha, lo que sigue es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué forma tú y yo manifestamos que somos hijos, que pasamos de muerte a vida? ¿De qué forma tú y yo manifestamos y declaramos y le hacemos ver a la gente que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos? Que antes estábamos en pecado y ahora vivimos en la santidad del Hijo de Dios. ¿De qué maneras puede verse eso? Cuando tú y yo comenzamos a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué? Escucha, aquí nos está hablando de tres cosas: profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Tres cosas que, a no ser que vengas de parte de Dios, las puedes hacer. Tres cosas que tú dices, era gente que pues yo veo que estaban haciendo las cosas buenas, estaban haciendo las cosas bien. No se trata de eso. Tenemos vida eterna a través de Cristo, pero también tenemos un propósito por medio de Él. Y es ahí a donde yo quiero llegar, y es donde yo quiero que vayamos aterrizando para irle dando finalización a esta charla, a esta conferencia, a esta prédica. Escucha, solo Jesús salva y da propósito. No solamente es declarar con nuestra boca, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, te entrego mi corazón, etcétera, etcétera, y después regresarnos a vivir exactamente como vivíamos. No. Comenzamos con arrepentimiento, confesión de pecados, que el Espíritu Santo haga su obra de hacernos nacer de nuevo, pero también de ahí pasamos a otra parte, que es buscar hacer su voluntad. Buscar hacer su voluntad. Pregunta, ¿estás en el lugar donde Dios te quiere? ¿Estás haciendo lo que Dios pide y desea que tú hagas? La pregunta aquí crucial es, ¿de verdad estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó y te salvó? Porque no nos salvó, te repito, como te decía al principio, no nos salvó para ser figuritas de aparador, nos salvó para que nos convirtamos en agentes del reino, extender su reino y hacer su perfecta voluntad. Para eso nos salvó. ¿Estás en el lugar donde Dios te quiere? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó que hagas o estás haciendo lo que tú quieres? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos encontramos haciendo hoy? Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y hay una voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Hay una misión específica para cada uno de nosotros. Hay un propósito específico para cada uno de nosotros. No porque seamos seres humanos, todos tenemos el mismo propósito. Hay una encomienda, un encargo, una misión específica para la cual Dios nos salvó, para la cual Dios te salvó. Sí, tal vez hoy estás jugando fútbol, eres un jugador en activo, estás ahí en primera división, en alguno de los equipos del fútbol mexicano. Sí, qué padre, pero el asunto es, ¿y estás haciendo la voluntad de Dios? Oye, pero es que aquí somos un montón. Sí, qué bueno que sean un montón, qué padre. De verdad no sabes el gusto que me da cada que vamos y nos reunimos. En este caso nosotros estamos aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Cada que nos reunimos ahí con los futbolistas, con Ángel Mena, con Ismael Sosa, que nos reunimos ahí con ellos, con otros más, y que estamos ahí compartiéndoles la palabra. Sí, es algo muy chido. Y qué padre es ver cuando alguien más se añade, cuando otro se incorpora. Pero el asunto es,
¿y qué más vamos a hacer? El asunto es, ¿y qué vas a hacer tú? Porque es muy padre, y yo estoy convencido porque en su momento me tocó, es muy padre que alguien viene y te comparte y te enseña la Biblia y te dice, mira, aquí dice esto y aquí dice lo otro, y tú, wow, y descubres cosas increíbles y todo. Y no podemos quedarnos ahí. No puede parar la cosa ahí. El asunto no puede quedarse en que vengas y me enseñes y me des y me compartas y me nutras y me sacies y me alimentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Porque el asunto es, ¿para qué te salvó? No te salvó solamente para que estés ahí sentado recibiendo una enseñanza cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. No, estás ahí para cumplir un propósito. Estás escuchando la voz de Dios. Estás buscando conocer la voluntad del Padre que está en los cielos para hacer exactamente esto. Porque en el lugar donde estás y a donde te mueven, porque yo sé que muchas de las veces no depende de ti en qué ciudad vas a estar. Yo sé que muchas veces no depende de ti en qué equipo vas a jugar el siguiente torneo o el siguiente año. Pero sabes, aún esas cosas Dios las usa para sus fines divinos, para sus propósitos específicos. Y vamos a terminar con esto. Dice acerca de Nicodemo, porque nos quedamos en eso, en Nicodemo. Jesús remata aquí en el versículo 15 diciendo que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo, el Salvador, dice que Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna en el cielo. Y Nicodemo se quedó con esa enseñanza y Nicodemo se fue. Terminó su plática con Jesús, él se fue, siguió con sus actividades. Y uno pudiera decir, ¿y qué sería de Nicodemo? ¿A dónde iría Nicodemo? Porque hay muy pocas menciones acerca de Nicodemo. Pero ¿sabes? Hay otra mención de Nicodemo en el capítulo 7, versículo 50. Están pretendiendo ya juzgar a Jesús por los milagros que está haciendo, porque está haciendo milagros en el día sábado. Y los fariseos y aquellos grupos religiosos están en contra de Jesús y entonces ya quieren hacer algo. Y en el versículo 50 del capítulo 7 de San Juan dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él, es decir, a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, es decir, de los fariseos, les dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, ¿sabes? Nicodemo buscó defender a Jesús. Escucha, Nicodemo buscó defender a Jesús. ¿Sabes? Tú y yo, una de las cosas para las que estamos puestos es para defender nuestra fe en Jesús. Tal vez no para defender a Jesús. Jesús no necesita que lo defendamos, para defender nuestra fe en Jesús. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de hablar de Jesús y no lo has hecho? Porque aquella vez, inclusive ahí lo dice, aquella vez Nicodemo vino a Jesús de noche, en secreto, que nadie lo viera, que nadie se enterara, porque era uno de ellos. Y dijo: oh, no inventes, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero ahora no, ahora abiertamente se puso a defender a Jesús. Ahora abiertamente, públicamente, a la luz de todos, a los ojos de todos, se puso a defender a Jesús. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de defender a Jesús y no lo hemos hecho? De manifestar a Jesús y no lo hemos hecho. De proclamar a Jesús y no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de orar por alguien y no lo hemos hecho? Hemos tenido la oportunidad de a un compañero. Yo sé que tú en una de las concentraciones en donde semana tras semana o quincena tras quincena estás con un compañero de cuarto. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de decirle: ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo, compa. Tú necesitas nacer de nuevo, amigo. ¿Sabes que tú necesitas a Jesús? Tú necesitas que Jesús gobierne tu vida. ¿Cuántas veces? Y la pregunta es: ¿y cuántas veces lo hemos hecho? Y me incluyo, no solamente lo digo por ti, no, me incluyo. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de defender mi fe y no lo he hecho? ¿Cuántas veces he tenido a un enfermo a un lado y simplemente he dicho: bueno, pues ojalá y te recuperes, Dios te bendiga, cuídate, en lugar de orar por él creyendo que Jesucristo lo puede sanar? Nicodemo se puso a defender su fe, ¿sabes? Él no solamente se encontró con Jesús y siguió con una vida normal. Su vida fue impactada, él nació de nuevo y empezaba a dar frutos. Su vida comenzó a manifestar
que Jesús habitaba en él y él había nacido de nuevo, porque ahora se pone a defenderlo. No cualquiera se ponía a defenderlo de esa manera, y Nicodemo lo hizo. Y terminamos con la última porción donde nos encontramos a Nicodemo, y esto es en la mismísima muerte de Jesucristo. Por eso te digo, Dios planea todo de una manera tan maravillosa. Nos salva con un propósito. Cada uno de ustedes, chicos, cada uno de ustedes, hombres, cada uno de ustedes, futbolistas, directivos, cuerpo técnico, utileros, todos los que están en el medio, y aún gente que va a escuchar este mensaje, escucha, Él nos salvó, pero también nos dio un propósito. Nos salvó y nos dio un propósito. A Nicodemo lo salvó y le dio un propósito. Tal vez Nicodemo no entendía muy bien de qué se trataba, pero en el versículo 7 que acabamos de leer, ahora Nicodemo se pone a predicar acerca de Jesús. Ahora Nicodemo se pone a defender a Jesús. Ahora Nicodemo defiende la fe. Ahora aquel que lo había conocido de noche, ahora abierta y públicamente predica, habla, comparte acerca de Jesucristo. Y terminamos con el versículo 39 del capítulo 19 de San Juan. Ya Jesús va a ser sepultado y dice el versículo, bueno, vamos a leer desde el 38 para entrar perfectamente en el contexto. Después de todo esto, es decir, de que Jesús fue crucificado, le atravesaron la lanza, etcétera, etcétera. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ve hasta dónde llega la referencia. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Es decir, dice por ahí la traducción que aproximadamente 33 kilos de este compuesto aromático. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y ahí tú puedes seguir leyendo, pero yo quiero terminar con esto. Escucha, aquel hombre que tenía un velo, aquel hombre que estaba en tinieblas, aquel hombre que lo vino a buscar secretamente, aquel hombre que vino de noche sabiendo en su mente que él era alguien especial, ese hombre fue salvado aquella noche porque se acercó a Jesús. Tú y yo necesitamos acercarnos a Jesús. Yo sé que muchos ya lo han hecho, pero otros tantos que van a estar viendo y escuchando esto, necesitas acercarte a Jesús. Tal vez también pueda ser que tú solamente lo conozcas como una religión más, como, bueno, sí, un día me hablaron de Jesús, pero la verdad yo ni lo conozco. Necesitas acercarte a Jesús, porque ese hombre que se acercó de esa manera con un corazón transparente, más adelante se encuentra defendiendo a Jesús. Y aquí termina la historia de Nicodemo. Escucha de esta manera: no solamente defendiendo y hablando, sino ahora dando lo que tenía por Jesús. Un Jesús que ya había muerto, un Jesús que humanamente no se lo iba a poder recompensar. Pero escucha, aquí fue una muestra bien clara y evidente de que Nicodemo había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora con sus bienes, según el relato bíblico, eran aproximadamente 33 kilos de estas especies aromáticas, más los lienzos. Todo esto lo llevó Nicodemo. Y ¿sabes? Eso no era un asunto barato, eso no era un asunto de poco precio, eso era costosísimo, era muy caro. Inclusive dice por ahí en una de las lugares donde estuve investigando y leyendo, que eso era un trato que se le daba a los que pertenecían al reino, a los que pertenecían a los reyes. Es decir, fue mucho lo que Nicodemo invirtió por Jesús, para Jesús. ¿Qué estamos dando tú y yo? ¿Qué estamos invirtiendo tú y yo? Todos tenemos algo que dar por Jesús y para Jesús. Todos tenemos algo que dar para su obra. ¿Estamos dispuestos a desprendernos de lo que tenemos, o solamente Jesús lo agarramos y lo adoptamos como nuestro Salvador? Que hoy Jesús no solamente sea nuestro Salvador, sino que también sea nuestro Señor. Termino con esto. Vamos a orar. Yo quiero que hagamos una oración para terminar. Y ¿sabes? El deseo más grande de mi corazón es que de verdad tú puedas tener una relación estrecha con Jesús. Si me ayudas, Oscar, por favor.
Vamos a terminar con una oración y con un poquito de adoración para nuestro Dios. Yo quiero que ahí en tu lugar, con toda sinceridad, con toda honestidad, con un corazón de verdad transparente, abierto, rendido, hagas una oración conmigo y le digas: Señor Jesús, el día de hoy yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos y mi vida necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador. En este día te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón. Yo te recibo. Espíritu Santo, el día de hoy, haz la obra en mí de ser una nueva criatura. Hazme nacer de nuevo. Y te pido, Jesús, que no solamente seas mi Salvador, sino que a partir de hoy seas mi Señor. Es decir, me dirijas. Es decir, que yo pueda escuchar tu voz para hacer tu voluntad. Que a partir de hoy no haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Te rindo mi vida, la entrego a ti, defenderé mi fe y aún estoy dispuesto a dar por ti y para ti, para tu obra, para la extensión del reino, para que esta palabra se siga predicando por todos lados. Recibe la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Vamos a terminar. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Dile conmigo al Señor: oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Dios, por tu amor por mí. Cuando perdido fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando perdí mi valor y te entregaste por mí. Tú has sido tan bueno, Señor. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor, dilo. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Y hay una realidad en esta canción: no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derribes, mentira que no rompas para
para encontrarme a mí. Donde quiera que estés, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derribes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derribes, mentira que no rompas. Oh, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias te doy, Jesús, por haberme aceptado en tu familia, en tu casa, en tus brazos estoy seguro. Me has encontrado cuando perdido estaba y hoy puedo ser llamado tu hijo, parte de tu familia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.